este día pues venimos con una gran bendición, podría yo decir. Traemos unas sillas de ruedas para la gente de acá, pero principalmente traemos a Cristo Jesús para que os puedan sentir el amor de Cristo. ¿Alrededor de cuántas personas vienen del extranjero a apoyar? Traigo 16 personas que vienen del extranjero, son de una iglesia allá en Iowa, entonces ellos vinieron y decidieron venir con estas bendiciones. Vemos que vienen de una organización llamada Ministerios Betel. Cuéntanos un poquito acerca de la organización. Ministerio Betel es aquí en Guatemala, nuestras oficinas están en Chimaltenango. Ministerio Cristiano Betel creció viendo la necesidad de la gente con aparatos ortopédicos como una silla de ruedas, andadores o bastones. Entonces fue una visión una necesidad que se vio. Entonces Ministerio Cristiano Betel empezó a ver cómo traía esos fondos, traer esas ayudas para esta gente que lo necesita. Trabajamos en toda Guatemala, diferentes departamentos, con diferentes alcaldes. También tenemos personas así afuera de la municipalidad. También trabajamos con las iglesias también, con pastores de diferentes lugares también. Entonces prácticamente tratamos de juntar a la gente, tratamos de juntar a todas estas identidades, podría decir, de acá de Guatemala, y tratar de unirlos y decir que todos somos uno, somos una misma iglesia, que servimos a un mismo Dios y que estamos para servir a la gente. Cada año nosotros, la iglesia Betel, siempre nos ha apoyado con sillas de ruedas, con bastón, con andadores, ¿verdad? Y en realidad es para apoyar a mucha gente que tienen condiciones diferentes, ¿verdad? Que ha sido consecuencia de muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces el día de hoy pues se va a hacer entrega de estas sillas a los beneficiarios, que previo a hacer esa entrega la municipalidad hace un estudio, ¿verdad? Los visita en el campo, toman medidas para luego presentar a la iglesia Betel, ¿verdad? A través de las personas que vienen norteamericanos, que en esta oportunidad siempre nos han apoyado año con año, y en realidad pues es un beneficio que viene para mucha gente, no solo personas del municipio de Santa Cruz del Quiché, sino también de los diferentes municipios del departamento, ¿verdad? Que hoy están presentes acá recibiendo este apoyo que en realidad pues la iglesia Betel está haciendo entrega el día de hoy.